Ser diagnosticado con enfermedad renal puede ser un gran desafío, tanto para el paciente como para las personas que lo rodean. El diagnóstico y manejo de la enfermedad, particularmente en las etapas avanzadas, impacta severamente en la vida, al reducir la capacidad del paciente y la de sus familiares y amigos para participar en actividades cotidianas como el trabajo, los viajes y la socialización, al tiempo que causa numerosos efectos secundarios problemáticos como fatiga, dolor, depresión, deterioro cognitivo, problemas gastrointestinales y problemas para dormir. Aunque no lo parezca, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal crónica, pero no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado y los únicos caminos que les quedan para transitar son los de la diálisis o un trasplante de riñón. El Día Mundial del Riñón fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del mundo, para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y cuando aún hay tiempo para tratamientos adecuados. En 2023, el lema del Día Mundial del Riñón es prepararse para lo inesperado, apoyando a los vulnerables. Lo inesperado hace referencia a los desastres medioambientales o humanos, ya sean terremotos, guerras, pobreza, inundaciones u otras condiciones meteorológicas extremas. En estas circunstancias, los afectados por enfermedades crónicas, como los pacientes renales, necesitan mayor apoyo y preparación. Ir desmenuzando algunas cosas, ¿no? El paciente renal siempre necesita más cuidado que otro paciente. Totalmente, y eso nos dejó al descubierto la pandemia por COVID. El grupo de pacientes renales eran uno de los grupos más vulnerables ante la epidemia y son los que tuvieron mayor mortalidad, es decir, son un grupo que falleció más por la epidemia de COVID y es un grupo que se enfermó más gravemente que el resto de la población. Y figuraban en todos los grupos de riesgo, estaban priorizados para vacunarse, estaban priorizados con respecto a la prevención de exponerse ante el virus. Así que, y todo el sistema sanitario tuvo que organizarse de alguna manera para proteger a este grupo de pacientes que los encontró completamente vulnerables ante una situación inesperada como la pandemia, ¿no? Ahora, quienes no tenemos problemas en los riñones es como que no ponemos en el consciente de que de alguna manera tenemos que ocuparnos y cuidar los riñones, ¿no? Totalmente. Y hasta que no tenemos a alguien cercano, que vemos la realidad de lo que es padecer una enfermedad renal crónica, como que no tenemos conciencia de que es una enfermedad que tiene una prevalencia tan alta, ¿no? 10% de la población es muchísimo, es una enfermedad tan frecuente como la diabetes. Y no es un número tirado así al azar. En el año 2020 se terminó una encuesta nacional de nutrición y salud que se hizo en la República Argentina y a toda la gente que se tomó ese muestreo de personas, que era representativo de la población general, se le hizo laboratorios de sangre y orina para detectar enfermedad renal. Y mostró que la prevalencia en la Argentina era del 12,7%. Más que en otros países. Lo cual, sí, similar. Similar a estudios que se habían hecho en Estados Unidos, en España, y que ya habían mostrado esta alta prevalencia, por lo cual nosotros sospechábamos que la Argentina también podía pasar, ¿no? Bien, ahora doctor, ¿qué es lo que enferma a los riñones? Bueno, los riñones son vasos sanguíneos, dicho de alguna manera. Son órganos que están formados básicamente por vasos sanguíneos donde se filtra la sangre, se produce un ultrafiltrado de la sangre y las sustancias de desecho son obviamente eliminadas a través de la orina y lo que sirve es recaptado por el riñón. Y a la vez regula un montón de otras situaciones como por ejemplo la ingesta el exceso de sodio del cuerpo, el exceso de agua del cuerpo, fabrica hormonas que ayudan a la producción de glóbulos rojos. Sin esa hormona, la anemia que aparece es refractaria a todo tipo de tratamientos y que esos pacientes deben recibir esa hormona. Regula el metabolismo del calcio y del fósforo, regula la presión arterial. Decir, doctor, que si yo no tuviera riñones, todo lo tóxico y que enferma entraría al resto del cuerpo. Exactamente. En la enfermedad renal crónica, en estadios finales de la enfermedad, el estadio 5 de la enfermedad renal crónica,
el paciente se intoxica con las sustancias de desecho, ¿no? Nosotros las conocemos, desde el punto de vista médico tienen sus términos, como por ejemplo la urea, es una sustancia que cuando está en concentraciones muy altas da síntomas de intoxicación. El paciente tiene náuseas, vómitos, temblor, y cuando los niveles son muy altos pueden llegar incluso a las convulsiones, al coma y a la muerte, ¿no? Y también no solamente la urea, hay sustancias como por ejemplo el exceso de potasio que lo maneja el riñón, cuando se acumula en sangre puede provocar arritmias, paro cardíaco. El ácido que se acumula en la sangre, porque el riñón también tiene otra función, que lo que hace es recaptar bicarbonato y de esa manera controla el medio interno, es decir, mantiene un nivel de acidez, alcalinidad que se encuentra en un margen muy estrecho, un término muy técnico, pero lo que hace es que se mantenga la sangre en esos niveles de pH, de acidez y alcalinidad. Cuando el riñón no funciona, la sangre se torna muy ácida y eso produce un cuadro que se llama acidosis metabólica y que da síntomas muy graves que generalmente le llevan al paciente a terapia intensiva y si no se trata puede provocar la muerte. Bueno, todo eso es gracias al riñón, obviamente. Claro. Ahora yo, doctor, le preguntaba qué es lo que enferma, porque de pronto al riñón, porque de pronto lo podemos evitar. Bien, vuelvo a la idea ¿no? principal. Son vasos sanguíneos donde se filtra la sangre. Sí. Todas las enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos, todas las enfermedades cardiovasculares de por sí, son las que van a llevar a la insuficiencia renal. Entonces encontramos patologías como por ejemplo la diabetes, que es la principal causa de insuficiencia renal crónica. Y cuando hablamos de la diabetes, hablamos de que va a afectar a pacientes diabéticos mal controlados, es decir, que no logran los objetivos terapéuticos en el control de su diabetes. Porque aquellos que sí se controlan y que tienen un buen manejo de su diabetes, probablemente nunca lleguen a la insuficiencia renal. Para que un paciente diabético llegue a la insuficiencia renal deben pasar entre 15 a 20 años desde el diagnóstico de la diabetes y mal control de su enfermedad. La otra patología que lleva generalmente a la insuficiencia renal es la hipertensión arterial, altamente frecuente. 1 de cada 10 personas en la Argentina padece diabetes, 3 de cada 10 padecen hipertensión. Por lo tanto, el 40% de la población está expuesta a tener en algún momento la enfermedad renal crónica. Y después están otras causas que son menos frecuentes, como por ejemplo la ingesta de antiinflamatorios, por ejemplo la aspirina, el ibuprofeno, el ketorolac, el diclofenac, medicamentos que son de uso muy frecuente. Si se usan en forma diaria y en forma crónica, pueden dañar al riñón y pueden llevar a la insuficiencia. A esto se suma que después de consumir muchos de estos medicamentos no hacen efecto cuando deberían hacerlo, ¿no? Sí, cada vez uno va a sentir menos el efecto, ¿no? Claro. Bueno, generalmente se usan estos medicamentos para mitigar el dolor. Sí. Lo que en realidad uno siempre aconseja es que se encuentre la causa del dolor y se solucione la causa del dolor y no se usen en forma crónica estos medicamentos. Ahora, doctor, el informe decía que es como un tanto silenciosa la enfermedad renal, o ¿cómo me voy a dar cuenta? Esa es una de las características y es clave, que generalmente no da síntomas. Entonces, da síntomas, pero lo da cuando ya estamos en el estadio 4 o 5. Cuando decimos, por ejemplo, ay, me duelen los riñones, ¿no? Que por ahí los dolores se confunden en quienes no sabemos de medicina. Ese tipo de síntomas, que llama mucho la atención, bueno, lleva rápidamente una consulta. Sí. Pero no es lo frecuente en la enfermedad renal crónica. El dolor de los riñones está asociado a los cálculos renales o a las infecciones urinarias, ¿sí? Claro. Que son patologías, digamos, de una manera más benignas y que pueden ser controladas y pueden ser tratadas más eficazmente por el sistema sanitario. A la que le tememos y le tenemos mucho miedo a la enfermedad renal crónica, a la que lleva a la insuficiencia renal, es decir, que los riñones van dejando de funcionar de a poquito. Bien. Entonces, como los riñones van dejando de funcionar de a poquito, el cuerpo como que se va adaptando a esa situación y uno como que no siente síntomas. Entonces, en algún momento, algún médico hace un chequeo, un análisis de rutina y aparece la enfermedad renal. ¿Generalmente los riñones se deterioran juntos? Se deterioran los dos riñones en forma paralela. Bien, porque hay personas que viven con un solo riñón, ¿no? Si se enferma un solo riñón, el otro riñón va a suplir la función del riñón que no funciona y se puede tener una función renal completamente normal con un solo riñón. De hecho, las personas que donan un riñón pueden vivir toda su vida con el riñón que les quedó, ¿sí? O sea que, por supuesto, requieren un poco más de controles porque uno tiene que evitar todas las posibilidades o las situaciones que pudieran llevar a esa persona
a la insuficiencia renal crónica, ¿no? ¿Se anima a que hagamos consultorio virtual? Sí, cómo no. Cómo 11 no. 72 01 01 01 es el teléfono a través del cual usted en vivo y en directo le puede preguntar al doctor que está aquí cualquier inquietud. Señor director, cuando usted lo disponga, vamos con la primera pregunta de nuestros televidentes. Buenas tardes. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar los riñones? Nos dice Luis de Zona Norte. Doctor. Bueno, si yo tengo factores de riesgo de tener enfermedad renal, por ejemplo, diabetes, hipertensión, obesidad, hábito de fumar, sedentarismo, tengo una enfermedad reumatológica o tomo antiinflamatorios, por lo menos una vez al año debería hacerme un chequeo para saber si mis riñones están sanos o no. Primera pregunta, ¿están sanos mis riñones? Tengo que hacerme la pregunta. Y si no lo sé, debería pedirle a mi médico que me haga un chequeo que es bastante sencillo, simple y económico, ¿no? Por otro lado, mantener un estilo de vida saludable. ¿Qué significa eso? Mantener un peso corporal adecuado, que el perímetro de la cintura no vaya por encima de 100 en el hombre, más de 88 en la mujer, porque eso ya da riesgo cardiovascular y eso a la larga puede llevar a la enfermedad renal crónica. Si soy diabético, controlar mis glucemias correctamente, hacer el tratamiento que me indica el médico, hacer actividad física, comer los alimentos que están permitidos. En el caso de los hipertensos, lograr las metas de hipertensión, es decir, que la presión arterial esté por debajo de 140 la máxima y menos de 90 la mínima, ya sea con dieta, con actividad física y la medicación que el médico le indicó, ¿no? Nos vamos a Barrio El Guayco. Está Analía para hacerle una pregunta al doctor. Dice, ¿cuál es el tratamiento para una poliquistosis renal y tiene cura? Bueno, muy buena la pregunta. La poliquistosis renal es una enfermedad que es hereditaria, se transmite por herencia de padres a hijos y lo que va haciendo la enfermedad es ir reemplazando el tejido normal del riñón por la presencia de quistes, que son dilataciones de los túbulos renales, ¿sí? Esto a la larga puede llevar a la enfermedad renal crónica. No es una enfermedad que todavía se pueda curar, ¿sí? Pero sí es una enfermedad que uno la tiene que detectar tempranamente y obviamente si a esa persona que nosotros la detectamos en forma precoz le vamos disminuyendo todo el riesgo cardiovascular que pueda conllevar, por ejemplo, mantenerlo normotenso, que no tenga sobrepeso, que no ingiera demasiada sal, darle drogas que son protectoras del riñón, vamos a lograr que la enfermedad progrese en forma mucho más lenta y que no lo lleve a la diálisis en 10 años, sino en 20 o 30 años. Actualmente hay medicamentos disponibles, nuevos, para la poliquistosis renal, que se han visto que retardan la progresión y la aparición de nuevos quistes. Así que, bueno, se ha abierto todo un panorama con esta enfermedad y está bueno que bueno, ya lo vayamos conociendo y que sabemos que se puede realmente trabajar justamente en prevención con estos grupos, ¿no? Después les voy a pasar los mensajes de sus pacientes que lo quieren saludar. Ahora le vamos a preguntar al doctor. Dice, tuve un golpe en los riñones, me hice un chequeo, me dijeron que tengo un riñón pequeño. Y después dice, no me animo a hacer una biopsia por un quiste. Y la verdad que una biopsia para un quiste no está indicado, ¿sí? Se puede hacer una biopsia cuando hay un nódulo en el riñón, pero es lo mismo que un quiste. Un quiste tiene contenido líquido y un nódulo es contenido sólido. Habría que ver cuál es la patología real. Puede haber una confusión acá en el tema de diagnóstico, ¿no? Bien. Con el tema de los golpes puede haber, por ejemplo, un coágulo de sangre, un trombo que haya obstruido la arteria o la vena renal y eso puede haber hecho achicar el riñón con el tiempo, puede pasar. Así que si esa persona tiene un riñón pequeño que funciona poco, lo convierte en una persona de riesgo, así que todos los años se debería hacer un chequeo de enfermedad renal, justamente para evitar que aparezca la insuficiencia renal y lo lleve a estadios posteriores, ¿no? Nos vamos a Jujuy. Desde Jujuy nos llega una pregunta. ¿Qué se debe hacer? ¿A qué se debe la retención de líquido primero? ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? Y la retención de líquido tiene muchas causas. Lo que nosotros conocemos como edema. Puede ser que el riñón no esté trabajando bien, que esté perdiendo proteínas a través del riñón esa persona, y al perder proteínas, las proteínas de la sangre disminuyen y eso altera un poco lo que es los mecanismos por los cuales se retiene el agua dentro del cuerpo. Y eso hace que el agua salga de los vasos sanguíneos, se vaya a las partes declives del cuerpo y aparezcan lo que se llama los edemas o hinchazón. Los pies que exactamente. se hinchan un montón. Cuando bajan las proteínas de la sangre pasa eso y eso puede ser porque el riñón esté funcionando mal y habría que hacer un chequeo. Pero también podría ser debido, por ejemplo, a una enfermedad cardíaca, a la insuficiencia cardíaca, a una enfermedad hepática, porque el hígado no es capaz de producir esa proteína que se llama albúmina, ¿no? Así que, bueno, en realidad una persona que tiene edema debe ser
sometido a un chequeo clínico completo. Para No realmente, es una condición normal. no es una condición normal. Ah, bien, bien. También bien. pueden ser un problema vascular periférico, que si son trastorno venoso de los miembros inferiores, un problema arterial, pero uno, sí o sí, a ese paciente lo tenemos que estudiar desde el punto de vista clínico para saber cuál es la causa, ¿no? Bien, doctor, acá le cuentan que en 2017 le hicieron a este televidente una litroticia. Ajá. ¿Puede ser? Sí, sí. Tenía un cálculo renal de 10 milímetros de diámetro. Hoy actualmente tiene 34 años, a veces tiene dolores lumbares. Le hicieron una ecografía, salió nuevamente el cálculo de 5 milímetros, que no me lo traté, dice. ¿Cuándo debería hacerme un chequeo? Bueno, el chequeo debería hacérselo ahora. ¿Ah? ¿Por qué ahora? Porque las personas que son formadoras de cálculos, está visto que en un lapso de tiempo no mayor a 3 años, el 20 al 30% recae con un cálculo nuevo. En este caso, esta persona tuvo una piedra en el riñón, la rompieron con litotricia, salió, se limpió la vía urinaria y ahora apareció un nuevo cálculo. Significa que hay un trastorno a nivel de la formación de la orina y que esa persona puede tener alguna sustancia de más o de menos en la orina que favorezca la cristalización. Por lo tanto, debería ser sometido a lo que nosotros llamamos un estudio metabólico renal. Conociendo cuál es este trastorno, lo podemos corregir mediante algún medicamento y evitar la formación de nuevos cálculos para que no vuelva a pasar por la misma situación. Qué importante, doctor, es decirle a la gente que no hay que tener miedo, ¿no? Y siempre Porque por es ahí mejor. la respuesta es mucho más simple o lo que podemos hacer nos va a ahorrar mucho disgusto después. Tal cual, tal cual. Esto es muy poco conocido, ¿no? La persona que tiene cálculos renales no va al nefrólogo, va generalmente al urólogo para que libere la vía urinaria de la presencia de los cálculos o para que se vaya el dolor, Claro. pero no va después al nefrólogo para que lo estudie y se sepa cuál es la causa. Eso es muy importante. Bien. Doctor, acá le preguntan, ¿tiene algo que ver los riñones con la flebitis? La verdad que no hay una relación directa entre ambas cosas, ¿sí? Bien. Puede ser que la persona que tenga enfermedad renal también tenga flebitis, pero no necesariamente. A ver, acá nos están preguntando, soy del Galpón, me llamo Hugo, ¿cómo le va, Hugo? Gracias por estar ahí. Quería saber de la enfermedad, en un estudio de sangre, ¿se detecta la enfermedad? Dice, soy hereditario, en realidad su papá sufría del riñón, tenía una poliquitosis, y pregunta si con un análisis de sangre puede... Puedo detectar si ya tengo insuficiencia, la persona ya tiene insuficiencia renal, ¿ah? Pero si la persona tiene daño renal y no tiene insuficiencia, necesitaríamos hacerle estudios más profundos. Una ecografía renal y análisis de orina para detectar la presencia de proteínas o sangre en la orina, eso es muy importante. En sangre lo que nosotros medimos es una sustancia que se llama creatinina. La creatinina, cuando aumenta es porque ya la función renal está bastante disminuida. Lo que sí podemos hacer los médicos es estimar la función renal a partir de una fórmula con ese valor obtenido de creatinina y eso nos dice cuánto puede funcionar el riñón. Pero que el riñón esté, funcione al 100% no significa que la enfermedad ya no esté presente o que no se esté gestando. Entonces podemos llegar antes haciendo análisis de orina y buscando la presencia de proteínas ahí. La cantidad de mensajes que estamos recibiendo es como que es un indicativo de que no visitamos al nefrólogo muy seguido, ¿no? Creo, no sé, espero equivocarme. Doctor Chilaver, el sentir calor en la cintura hacia abajo. Al sentir, dice, calor de la cintura hacia abajo, me pongo hielo para dormir. ¿Eso está bien? No, eso no es normal. Claro. No es normal. No, Lita, no haga eso. Tiene que ir al doctor primero. Sí, tampoco creo que sean los riñones, ¿no? Creo que tendría que ir a un médico clínico que estudie la columna, que estudie la parte circulatoria, a descartar varias cosas, ¿no? Acá tenemos otra pregunta interesante. ¿Por qué cuando consumo carne se me hinchan los pies? No hay una relación directa entre una y otra cosa. Probablemente la hinchazón de los pies no sea por la carne, sino por la sal que se le agrega a la carne, porque el exceso de sal, lo sabemos, sobre todo en el asado, produce retención de líquido, ¿no? Entonces, si la persona no maneja bien el sodio, su cuerpo, sus riñones no tienen esa capacidad de manejar, puede subir la presión y pueden aparecer algunos edemas, ¿sí? Ahora, con el solo hecho de no agregar sal estaríamos bien, porque acá la pregunta que sigue tiene que ver con el tema alimentación y cómo debería ser esa alimentación para cuidar los riñones. Y el tema sal es fundamental. La ingesta diaria de sal que tenemos los argentinos es altísima, ronda entre 10 y 12 gramos de sal, cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice 5 gramos de sal por día. Es decir, nos pasamos por muchísimo. Y no todas las personas tienen riñones que pueden manejar esa carga de sodio. Los riñones del ser humano estaban fabricados normalmente para retener el sodio, para no perderlo.
no para eliminarlo, porque nosotros cambiamos nuestros hábitos, un día descubrimos la sal, nos gustó y empezamos a comerla, y entonces ahora los riñones no saben qué van a hacer con ese exceso de sal. Y eso es lo que ha provocado hipertensión, provoca insuficiencia cardíaca, provoca insuficiencia renal. Entonces, realmente es un hábito que tenemos que empezar a cambiar. Bien, cambiamos el si tema de la queremos sal, resaltar sí. el gusto de la comida, condimentos, ajo, orégano, romero, limón, vinagre. Las hierbas no nos van a hacer no nada a nos los van a hacer riñones. nada mal si no tenemos ningún trastorno gástrico y van a resaltar el sabor de la comida y nosotros podemos reducir la ingesta de sal, ¿no? Y ahora cuando hablamos de agua y riñones también hay una relación Obvio. directa, pero ¿cuándo es mucho, cuándo es poco, cómo medimos eso? Y bueno, hay un rango que nosotros no deberíamos tomar menos de 1,5 litros de agua por día, ¿sí? 1,5 litros sería el mínimo y el máximo lo que podamos, 3, 4 litros. El riñón se va a encargar de eliminar el exceso de agua. Si yo tomo más agua, mis riñones van a producir una orina más diluida y eso va a ayudar a que eliminemos más sodio. Mientras más orinemos, es una forma que tiene el riñón de desprenderse de sodio. Entonces, si yo tomo poca agua, mi riñón también va a tener la dificultad para desprenderse de la excesiva ingesta de sal. Así que van de la mano. Tomar mucho líquido y comer poca sal, ¿no? ¿El color de la orina nos puede indicar que se están enfermando los riñones? Sí, puede, pero no necesariamente, no hay una regla con eso, ¿no? Ajá. Lo que sí nos dice la orina que cuando está muy oscura es que está muy concentrada, me está diciendo que estás tomando poco líquido. Ajá. Cuando está clarita significa que estoy tomando mucha agua, por eso está más diluida la orina. Bien. ¿No? Acá le preguntan, ¿es normal que siempre tenga arenilla en los riñones? Me pasa por lo menos dice una vez al año. Es lo que decíamos con el paciente que tenía un cálculo, Ajá. es lo mismo. Quien forma arenillas tiene posibilidades de formar un cálculo, porque esas arenillas son cristales que se han formado porque se une oxalato con calcio, uratos con calcio con oxalato. Es porque hay poco magnesio, poco citrato, o porque hay mucho calcio o mucho oxalato en la orina. Entonces, hasta que no midamos eso, no lo vamos a poder corregir ese trastorno. Generalmente se asocia también a poca ingesta de agua. Entonces, como regla general, siempre tomar más de 2 litros de agua por día. Me he quedado con un montón de preguntas para hacerle, doctor. Se nos ha acabado el tiempo, pero acá hay alguien que necesita una respuesta. Porque el lunes tuvo un bebé. Una paciente que está en la casa con bebé, con cesárea. Dice que se le están hinchando demasiado los pies y las piernas. ¿Qué puede hacer? Bueno, básicamente que reduzca el consumo de líquidos, Ajá. que controle su presión arterial y que visite al obstetra, porque bueno, puede no ser nada, puede ser algo mecánico del embarazo, pero también puede ser alguna patología que pues, puede estar empezando, ¿eh? Pero ya puede ir reduciendo la ingesta de sal al mínimo y tomar bastante líquido, ¿sí? Y ya están un montón preguntando qué pueden hacer, que no pueden hacer pis. Y no toman agua, por eso no pueden hacer pis. Generalmente sí, se toma, o sea, mucha gente toma un poquito de agua y se siente llena y no sigue tomando, ¿no? Un vaso por hora es una buena forma de no olvidarse. Cada hora me tomo un vaso entero. Acá alguien no escuchó bien qué dijo del ketorolac, porque dice que consume 2 por día, pero que lo hace con 3 litros de agua. Sí, bueno, sí, hay que ver por qué lo toma. Si es una indicación médica por alguna causa realmente necesaria, bueno, lo puede tomar, pero sí eso lo convierte en una persona con mayor riesgo de tener enfermedad renal y hay que chequear si no tiene daño renal, ¿eh? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradezco un montón. Lo vamos a invitar porque lo necesitamos nuevamente en el piso para despejarnos todas las dudas que tenemos. ¿Le parece? Sí, cómo no, Norita. Muchas gracias. A usted le digo, no se mueva de la pantalla porque en el siguiente bloque está el doctor Antonio Salgado. ¿Por qué lo hemos invitado a él? Porque es un estudioso y porque nos va a despejar todas las dudas que tenemos sobre esta alerta mundial por gripe aviar. ¿Sí lo escuchó bien? Es una alerta de la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero por qué si no hay circulación del virus? Eso y mucho más despejamos en el siguiente bloque.